¿Cómo estás, hermanito o hermanita? Hoy vengo con un vídeo diferente y es que he escrito algo que me parece muy bonito y quería compartirlo contigo. Esta mañana, te voy a recapitular y a poner el contexto. Esta mañana tuve una de las últimas sesiones dentro de un diplomado que estoy estudiando con Enric Corbera. Si lo conoces y te gusta el desarrollo personal y la psicología, conocerás a este gran hombre. Y bueno, yo he hecho su diplomado este año, uno de los primeros niveles, porque luego tiene un máster. La cuestión es que durante este diplomado ha sido un año de constantes aprendizajes en donde me han enseñado a darme terapia a mí, por decirlo de alguna forma, me han dado herramientas para poder comprenderme mucho mejor e indagar conmigo mismo. Y luego a través de estas herramientas que te dan, eres capaz de acompañar a otras personas. Acompañarlas en el sentido de si tienen algún bloqueo o alguna experiencia, pues darles una visión más alejada de la historia que cada uno nos contamos del por qué nos pasan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy ha sido una de las últimas sesiones y he trabajado algo bastante gordo en mi vida que me ha ido saliendo como durante la semana. Y justo ayer le rezaba a Dios diciéndole, le oraba por las noches, agradezco todas las cosas positivas que me pasan y agradezco las negativas que me tomo como aprendizajes. Y a veces no entiendo por qué me pasan, ¿no?, esas cosas, pero bueno, sé que en algún momento las entenderé. Y la cuestión de esto es que ayer le estaba pidiendo a Dios. Yo siempre cuando le rezo a Dios o le oro, hablo en masculino y en femenino, porque creo que es la combinación de dos energías, la creación de la vida, como pasa en la vida humana, ¿no? Sexo masculino y femenino, sale una vida, ¿no? Entonces creo que esa es mi creencia, ¿no? Entonces, bueno, le pedía guía, que me ayudara, que me guiara, porque estaba viviendo como mucha culpabilidad, mucha sensación de no haber hecho como las cosas bien, ¿no?, de alguna forma, de no haber sabido tratarme en ciertas circunstancias y quería pedirle una guía porque sentía que ocurría algo dentro de mí que no sabía explicar, ¿no? Y esta mañana empecé con la chica que me dio terapia, con mi compañera. Luego se la tenía que dar yo, pero empezó ella. Y empezamos a hablar sobre el deseo. Le conté un par de situaciones que me habían pasado con gente cercana, con chicas, y claro, empezamos a descubrir que yo tenía por experiencias pasadas, no te alarmes, pero por un abuso sexual de cuando era pequeño. Esta experiencia marcó en mí el rechazo hacia el deseo. El deseo en términos sexuales y el deseo en términos de yo querer algo. Yo deseo, deseo ser feliz y para eso necesito que unas cosas sucedan, ¿no? O pedirle a una persona que haga algo en concreto o pedir ayuda, no sé, por darte ejemplos, ¿no? A lo que me refiero, no solo con el deseo sexual, que tiene gran parte, ¿no?, de poder en la palabra deseo. Entonces, claro, esto creo en mí que el deseo era algo malo, algo dañino, que si yo deseaba algo tenía que dañar a los demás o incluso aprovecharme de ellos para lograr mis objetivos. Eso fue lo que creó este abuso en mí, ¿no? Que es un deseo, por decirlo así, desbordado en una persona que llega a abusar, ¿no?, por decirlo así, de alguien. Esto sucede, ¿no? El deseo de una persona de ser millonaria hace que a lo mejor pueda abusar de trabajadores, de otras personas para llegar a cumplir sus metas. No solo a nivel como sexual hay abusos, pero si generalizamos un poco la palabra, ¿no?, y la sacamos fuera de este contexto solo sexual, ¿no?, vemos como el deseo de otras personas le da igual a quién pisar, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y en mí concretamente me ha llevado a estar siempre en circunstancias donde no priorizo lo que yo deseo, ¿no?, porque lo he negativizado mucho en mi ser. Con esto quiero decirte que bueno, que lo he estado arrastrando durante muchos años y en esta terapia salió todo como si quitases un tapón de un desagüe que llevaba mucho tiempo con agua estancada. Y la verdad que me impactó bastante que saliese todo esto porque no sentía que tuviese
como ningún problema acerca de esta experiencia, por decirlo así, porque lo tapaba de alguna forma, ¿no? Creo que si estás escuchando esto, en algún momento te habrás sentido identificado con esto de que tapamos una emoción hasta que sale y lo expresamos y nos podemos quedar como, wow, no sabía que había todo esto debajo de esta situación que experimenté hace años. Y bueno, me he liberado muchísimo a través de compartirlo con la terapeuta y luego al compartirlo por las redes sociales, toda esta energía que tenía dentro de mí. Creo que para perdonar y para llegar como a depurar nuestro ser de experiencias pasadas, lo primero es tener la capacidad de ser sinceros con nosotros mismos, el no entrar en la culpabilidad, ¿no? Que es fácil entrar en la culpa, ¿no? Porque yo siento que mis relaciones me paro en ser sincero con nosotros mismos y en la parte de la culpa, ¿no? Que al ser sincero contigo te puede generar culpa o te puede llevar a la aceptación, ¿no? Y cuando te genera culpa, por ejemplo, a mí me sale la culpa en cuanto a esto con relaciones que he tenido pasadas con parejas en donde no he sido capaz de desearlas con todo mi ser, aunque lo hiciese, pero no era capaz de demostrárselos. No porque yo supiese que tenía como esta sensación del deseo dentro de mí. Eso era algo inconsciente, ¿no? Porque hasta que no llega el momento en el que puedes liberarte de esa información, no eres consciente de ello. Entonces como que te entra en culpa de decir, ostras, podría desde este punto, entendiendo esta información, haber empezado a crear deseo con esa persona, en el sentido de deseo que estés conmigo, o deseo que seas feliz, o deseo, no sé, no solo el deseo sexual, que también es muy importante en una relación de pareja, y me entra como esa parte de culpabilidad, por decirlo así, pero tiene más poder en mí en aceptar que sin esas experiencias que he vivido, no estaría en este momento contándote esto y procesando el deseo como algo que para mí quiero empezar a dejar de negativizarlo, ¿no? De ponerle como tantas connotaciones negativas y permitirme desear cosas, desear a personas o desear mis sueños y en el camino saber que no tengo que pisotear a nadie ni aprovecharme de nadie para lograrlo, porque sé la persona que soy, ¿no? Y he construido. Entonces, siendo sincero con nosotros mismos, yendo más a la parte de acepto mi historia y sé en el punto en el que estoy, llega la comunicación. Creo que cuando tienes ese lenguaje interno tienes que soltarlo de alguna forma. Ya sabéis que estamos cumpliendo un reto de 33 días respirando. A través de una respiración se puede sacar bastante energía del cuerpo si lo enfocas con esa intención, y también teniendo personas cercanas a tu entorno que sepan escuchar sin juzgar, sin dar opinión, al menos que se la pida. Y bueno, para mí Instagram, que es donde os comentaba que comenté esto, es un sitio donde me refugio bastante porque hay gente muy hermosa que me sigue. Y fíjate que a través de esa comunicación liberas a otras personas. Porque yo lo comuniqué y alguna persona me ha escrito comentándome que le había sucedido lo mismo y que no sabía cómo perdonar. Y bueno, hemos tenido una conversación muy bonita acerca de esto. Entonces creo que aceptar tu historia y luego comunicarla como parte de ti y no como una parte que te tengas que avergonzar es importante. Para esto hay que ser valiente, ¿no? Y tener una conversación contigo. Le decía a esta persona que me comentaba que también había sufrido abuso que creo que es importante entender que ese abuso lo sufrió una parte de nosotros, ¿no? Y hay que ir a ese niño que lo sufrió y saber que ahora somos el adulto que lo va a proteger, ¿no? Estamos nosotros. Y le decía que se mirase al espejo y se lo dijese a sí mismo y se mirase como esa niña que sufrió esa experiencia negativa y traumática y se hablase diciendo que ella ahora mismo es la adulta, ¿no? Entonces esa comunicación también es muy, muy hermosa, ¿no? El hablarte a ti mismo. Sé que hoy estoy como con muchas ideas acerca de todo esto, desarrollando el tema del deseo, porque creo que el deseo te lleva a cambiar, es un impulso muy, muy bonito que por lo menos yo lo he negativizado mucho, y quería leerte un texto que he escrito que creo que hace que toda esta idea se desarrolle de una forma más concreta. Así que te lo voy a leer. Empieza con una pregunta y dice: ¿y si el deseo
no es el problema, sino la historia que aprendiste sobre el deseo. Cuando una persona ha sufrido un abuso, su relación con el deseo puede cambiar profundamente. En algunos casos, el deseo deja de sentirse como un impulso natural y empieza a vivirse con miedo, culpa o vergüenza. Porque si aquello que debías expresar con amor, intimidad o vida estuvo unido al dolor, es posible que el cuerpo aprenda a protegerse. Y cuando eso ocurre, no solo puede verse afectada la sexualidad. A veces también se apaga la capacidad de desear en otros aspectos de la vida. Empezamos a creer que desear es egoísta, que acercarnos a lo que queremos puede hacer daño, que perseguir un anhelo es aprovecharse de alguien, pero el deseo en sí mismo no es el enemigo. El deseo es una fuerza que nos impulsa a crear, a construir, a amar, a dar vida, no solo una vida biológica, sino también proyectos, relaciones, arte y nuevas versiones de nosotros mismos. Quizás sanar no consiste en dejar de desear, quizás consiste en volver a descubrir que el deseo también puede ser un lugar seguro. Espero habértelo leído bien y creo que va muy relacionado, ¿no? El sentirse culpable de desear algo con el deseo, ¿no? Porque cuando, no sé, amas a una persona y la deseas, quieres mostrarle todo este deseo, pero puede que salga la culpabilidad o que tu deseo de demostrar esto no es importante. Incluso en momentos en los que te das la oportunidad de mostrar este deseo, ¿no? Y ahora hablo en la parte más como de relación de pareja, que creo que es un sitio en el que se genera una intimidad, ¿no? Que no se genera con otras relaciones, y el deseo está muy puesto en la mesa. Y claro, somos incapaces de mostrarlo, de ponerlo, porque tiene como muchas connotaciones por parte de los dos géneros, el deseo sexual, ¿no? Y claro, meternos en esta parte, me he quedado pensando, meternos en el tema de la relación, ¿no? De pareja y el enfoque del deseo, creo que es algo que se puede poner muy complejo, ¿no? Si desarrollamos esa parte, sobre todo porque yo hablaría desde mi experiencia y no soy psicólogo ni nada por el estilo como para poder enfocar esto. Pero bueno, sí puedo mencionar que desde mi experiencia el deseo, por lo menos por mi parte, ha sido eso, algo que condenaba mucho en mí y lo reprimía, y lo condenaba en la otra persona que a lo mejor sí se lo permitía demostrar, ¿no? El deseo. Entonces, bueno, creo que es importante, si estás aquí, que te puedas permitir preguntarte tú dónde estás poniendo tus deseos. Tu deseo de tener una vida diferente, a lo mejor, tu deseo de tener algo en concreto en tu vida, tu deseo de tener una familia, una casa mejor, ¿no? ¿Dónde lo estás poniendo y desde qué punto, ¿no? Te puedes llegar a sentir culpable por desearlo? Incluso desear esa pareja o desear, no sé, tener una intimidad mejor con la relación que estás construyendo con esa persona. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Hacerse estas preguntas. Yo en el día de hoy, os lo juro, no sé cómo he desarrollado este vídeo, creo que tengo muchas ideas en la cabeza, pero bueno, sentía que era el momento de grabarlo y de compartirlo. Y a ti que me estás escuchando, muchas gracias. Espero que te haya dado claridad, como a mí me la ha dado esta mañana que he empezado con esa terapia. Y luego escribí esto para soltar, y ahora haré mis respiraciones también para terminar de culminar este día. Y nada, hermanito, hermanita, desea y no te sientas culpable de desear algo más, porque para eso te creó Dios. Y no vas a pisotear a nadie por desear, porque eres una buena persona y muy bonita persona, y seguramente antes de pisotear a alguien elegirás otro camino para hacerlo junto a esa persona y no por encima de esa persona. Así que permítete que tus deseos salgan, permítete comunicártelos a ti misma, ¿no? Y aceptarlos, aceptar que deseas eso,
y comunicarlos con otras personas, ¿no? Que creo que es muy bonito, porque la culpa al final no te deja expresarlo, ¿no? Iba a terminar el vídeo, pero me viene algo, y es que cuando abusaron de mí, cuando tendría unos 9 años más o menos, la culpabilidad, crees que es tu culpa el que abusaran de ti, y es muy complicado el comunicarlo a otras personas, ¿no? Como ves, es totalmente lo diferente lo que se debería hacer, ¿no? En cambio de sentirte culpable, aceptar que eso forma parte de ti, ¿no? Y comunicarlo. Comunicarlo creo que es algo muy bonito, sobre todo comunicarlo no con la persona adecuada, eh, sino yo creo que primero contigo mismo, comunicarlo de forma adecuada, ¿no? En espacios seguros, y cuando esa energía esté en un punto en donde puedas comunicarlo con personas de tu entorno que te amen, que te cuiden y que te escuchen de forma sincera, pues ahí yo creo que ya habrás cerrado casi ese ciclo de esa experiencia que a lo mejor te marcó tanto. Así que nada, hermanito, hermanita, gracias por escuchar este vídeo en donde yo suelto mis ideas y mi movida y tú las escuchas. Gracias.